Gracias al Señor por ese tiempo que tuvimos de adoración, ¿cierto? De poder cantar y alabar al Señor por todo lo que es, por lo que ha hecho, ¿cierto? Por lo que significa Él en nuestras vidas y bueno, bendito y alabado sea el Señor eternamente y para siempre. Hoy continuamos con nuestra enseñanza sobre el libro de Mateo. Entonces los invito para que tengan sus Biblias a la mano y también me vayan acompañando con la lectura de varios versículos de la palabra del Señor. El contexto en el que estamos es Mateo 21, ¿cierto? Capítulo 21, y ya hemos, digamos que, avanzado con el Señor en esta semana de Pascua en Jerusalén. Y vemos cómo este lunes de la semana de Pascua Jesús entró a la ciudad montado en un pollino, ¿cierto?, de asna, con un recibimiento especial, ¿no? Un recibimiento maravilloso, como el Mesías lo aclamaban las personas, y vemos cómo lo aclamaban como el Hijo de David, mientras todos gritaban, ¿cierto?, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y veíamos a los habitantes de Jerusalén y los habitantes de Israel como colocaban sus mantos en el piso, ¿cierto? Colocaban también ramas de árboles en el camino, aclamando precisamente al Señor, ¿no? Porque ellos lo aclamaban porque ellos veían en él el Salvador, pero no el Salvador de su parte espiritual, sino ese Salvador que venía a salvarlos a ellos de esa servidumbre que había en ese momento de parte del Imperio Romano. Entonces, vemos nuevamente el martes, nuevamente el Señor Jesucristo regresa a la ciudad de Jerusalén y veíamos hace 8 días en la predicación de nuestro hermano Sergio cómo el Señor llega al templo y limpia al templo de esos diferentes mercaderes de sacrificios, campistas de monedas, ¿cierto? Y el hermano Sergio nos llamaba a que nosotros hiciéramos una limpieza y pudiéramos nosotros mirar qué es lo que está obstaculizando en nuestra vida la relación que tenemos o que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces, espero de que esta semana haya sido de mucha meditación y reflexión y que el Señor también nos haya ayudado a mostrarnos, ¿cierto?, qué es eso que nos impide muchas veces en nuestra vida que podamos nosotros tener una relación con Dios. Continuando, vemos que después del evento en el templo, el Señor regresa a Betania, probablemente a la casa de Lázaro, ¿no?, y de Marta y María, que vivían en este sector de Betania. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor nuevamente va a regresar a Jerusalén. Y vamos a ver que a continuación el Señor va a querer, ¿no?, expresar su total desaprobación de la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa del Padre, ¿en qué? En una cueva de ¿qué? De ladrones. Entonces, en medio de ese tránsito, en medio de ese camino, ahora el apóstol Mateo nos va a mostrar algo muy particular, algo que va a ocurrir precisamente en el transcurso de Betania a Jerusalén. Y se trata de la historia que tiene como título en la Biblia Reina Valera, que dice la maldición de la higuera estéril. Entonces estamos capítulo 21, versículo 18, y los invito para que me acompañen en la lectura. Dice Mateo 21, 18, 22. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó esta
¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio un día más de poder disfrutar de tu creación, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste hoy salud, vida, Señor, para levantarnos de nuestra cama, Señor, y poder ver la luz, poder respirar, caminar, Señor, comer, Señor, y valernos por nosotros mismos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y gracias te damos por tu palabra, Señor, por este alimento que traes el día de hoy, Señor, y ruego, Señor, por la enseñanza que tú nos traigas por medio de esta parábola de la higuera, Señor, y que podamos entender y aplicar esta parábola en nuestras vidas, Señor. Padre amado, te ruego también, Señor, porque esta exposición de tu palabra pueda tocar profundamente nuestras vidas y que juntamente con mis hermanos, Señor, podamos ser edificados y poder entender también las sagradas escrituras, Señor. Y ruego, Señor, como dice tu palabra, porque todos por medio de tu Espíritu, Señor, podamos poder también, Señor, venir al Padre y agradeciendo, como lo celebramos en la cena, que es gracias al sacrificio o a la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz, que podemos nosotros venir a la presencia de Él, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué podríamos nosotros preguntarnos frente a este pasaje, no? Y es que tan importante es tener una higuera precisamente dentro de este pasaje bíblico, ¿no? Y vemos cómo dice que el Señor, cuando iba por el camino, se encuentra precisamente con esta higuera. Entonces, vamos a ver puntos de vista acerca de esta enseñanza que trae el Señor el día de hoy. Entonces, hemos visto diferentes relatos, hechos, milagros a través del libro de Mateo. Pero este relato, esta realidad del día de hoy acerca de la higuera es algo pues dramático y también es un símbolo precisamente de las acciones que el Señor hacía. ¿Para qué? Para poderles darle una lección a sus discípulos. Entonces, ya había enseñado el Señor acerca de la purificación del templo. Hizo una denuncia simbólica hecha precisamente por el Rey, por el Cristo, por el Mesías, en contra de esa falsa y malvada adoración que estaba precisamente practicando la nación de Israel. Y vemos cómo Él se presenta y precisamente reclama su derecho como Mesías, y es necesario para Él poder condenar precisamente esa profanación que estaban haciendo acerca de la casa de Dios. Del mismo modo vemos que esta maldición de la higuera es un símbolo a una denuncia que presenta el Señor a aquella generación precisamente de israelitas por el fracaso en el cumplimiento que se les había hecho a ese llamado como nación. Y vemos como en Mateo 21:43 va a hablar al Señor precisamente de este tema y dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, la purificación del templo tenía que ver acerca de la verdadera adoración de Dios por parte de su pueblo. Y el Señor nos está recordando que el templo fue diseñado como un lugar de comunión con Dios,
y no como un lugar para negocios. Y vemos cómo el Señor expulsa a esos cambistas y frena precisamente esa avaricia que impedía que muchas personas pudieran poder llegar a adorar al Creador. Entonces, la maldición de la higuera tenía que ver precisamente con ese testimonio que Israel debía dar a las naciones, y lo hemos visto a través de las Escrituras, como desde el Antiguo Testamento el Señor había hablado por medio de Isaías 42:6 y decía: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces vemos cómo el Señor, por medio de esta enseñanza, a través de este versículo del capítulo 21, del 18 al 22, nos va a mostrar algo muy importante para nuestra misión como iglesia, misión como siervos y obreros del Señor Jesucristo, y también para nuestras vidas. Entonces, veíamos que comienza el versículo 18, Pipe, versículo 28, hablando de que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, ¿cierto? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Entonces, ¿cuál es la escena? El Señor Jesús, ¿cierto?, manifiesta acá la palabra de que tuvo hambre. ¿Y qué es lo que hace? Va a buscar en la higuera un fruto. ¿Qué destaca acá la palabra del Señor? Que había un frondoso follaje, ¿no? Pero vemos, a raíz de lo que va a relatar este versículo, cómo encuentra el Señor este árbol y cuál es la respuesta del Señor precisamente sobre este árbol. Entonces, primero que todo, recordar que el Señor, aunque era el Hijo de Dios, en su encarnación Jesús experimentó cada una de las necesidades físicas normales que caracterizan a los seres humanos, ¿no? Entonces vemos cómo a través de los diferentes relatos de la Biblia nos muestra perfectamente la humanidad del Señor de Jesús, y en diferentes ocasiones lo vemos durmiendo, ¿cierto?, sentado, cansado, con sed, y ahora dentro de este pasaje nos va a hablar acerca de esa necesidad de poder alimentarse. Entonces, cuando habla de que tuvo hambre, es que sintió hambre, ¿ya? Y vemos con más sentido, más profundidad, precisamente lo que hablaba el apóstol Pablo en Filipenses 2:7, donde nos recuerda, dice que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Entonces, sin duda, en aquella bella mañana de Jerusalén, el Señor literalmente tuvo hambre, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Se acercó a este árbol de higuera frondoso en busca de ese fruto que le pudiera saciar ese hambre. Entonces, primer punto que vamos a ver es una higuera con hojas, pero sin fruto. Una higuera con hojas, pero sin fruto. Entonces, la higuera es un árbol común en esta región de Palestina, del Mediterráneo. Es un árbol que además daba una sombra muy favorable, y vemos cómo desde antes de ingresar este pueblo hebreo a la tierra prometida, el Señor la describió en Deuteronomio 8:7-8 como dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, los higos eran precisamente los frutos de este árbol llamado higuera, y fueron usados durante mucho tiempo en la historia de Israel, especialmente esos higos secos, para hacer pan y para hacer tortas. Rico, ¿no? Probarlo, a ver qué sabor, ¿no? A mí me gustan mucho el pan y la torta. Entonces, bueno,
era de verdad un alimento muy especial y que el pueblo de Israel, por medio de toda su historia, vemos cómo, digamos, utilizó en sus vidas y en su sustento dicho alimento. Entonces, para poder entender este mensaje o esta palabra, esta enseñanza del Señor, es importante poder conocer las costumbres del crecimiento de las hojas y el fruto de la higuera. El proceso habitual de las higueras es que la fruta comienza a formarse en el árbol tan pronto como aparecen las hojas. Fácil, ¿cierto? Las frutas se empiezan a formar en el árbol de higuera tan pronto como aparecen las hojas. Y también las hojas y los frutos desaparecen al mismo tiempo. Entonces, estamos en el tiempo de Palestina, que cuando llegaba precisamente la primavera, aparecían las primeras hojas de las higueras, y estas venían acompañadas precisamente de unos pequeños frutos que eran comestibles, y estos pequeños frutos, higos, ¿cierto?, no aparecen en ese tiempo, y vemos cómo, digamos que es fundamental esa relación de hojas con los frutos de la higuera. Entonces, vemos por lo tanto que cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón de pensar que podría encontrar en este árbol esos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, dice la palabra que nada halló, sino solamente ¿qué? Hojas. Nada halló, sino solamente hojas. Entonces, hay una inspección de parte del maestro, ya que no solamente se conforma de verla de lejos, sino que se acerca precisamente al árbol para poder ver y corroborar los frutos de este árbol. Entonces, vamos a ver cómo este es el único milagro que Jesús maldijo, ¿no? Maldijo en vez de bendecir, en el que destruyó en lugar de restaurar la vida, y vemos cómo el Señor maldice este árbol y posteriormente cómo empieza ¿qué? A secarse. Entonces, este incidente, la interpretación que da precisamente el Salvador de la bienvenida tumultuosa y clamorosa que había acabado de recibir en Jerusalén. Entonces, el contexto ya lo sabemos. El Señor había llegado a Jerusalén, había recibido, digamos que esa aclamación por parte del pueblo de Jerusalén, alabándolo, ¿cierto? Acerca de que el Señor había enviado a su Salvador. Entonces tenemos un contexto de un pueblo que hizo una manifestación clamorosa acerca del Señor cuando llegó a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que contempla el Señor de la nación de Israel? La va a contemplar precisamente como una generación, como una higuera estéril, que tenía hojas, ¿cierto?, grandes, que profesaban precisamente una religión, pero que no tenían ¿qué? Fruto, no tenían fruto. Entonces, ese clamor de Hosana se va a transformar pronto en un clamor horrendo, ¿no? Que sería de este pueblo que después gritaban ¿qué? Crucifícalo. Entonces, vemos que el Señor tiene hambre, pero es un hambre de frutos precisamente de esta nación. Y la higuera no fue condenada, vamos a ver, no por no tener frutos, fue maldita porque al tener hojas daba a entender que tenía frutos. Aquella higuera puesta tenía una aparente, ¿no?, una aparente realidad, pero diferente a la realidad que era. Esto lo expresa Marcos en Marcos 11:3 y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ellas algo, pero cuando llegó a ella, no, nada halló sino que hojas, nada halló sino hojas. Entonces,
por las muestras de diferentes cantidades de hojas, era muy semejante precisamente a que a muchas gentes, ¿no?, que pretenden llevar fruto que en realidad no tienen. Entonces, vemos a través de Mateo cómo eran los fariseos, ¿no? Fariseos eran líderes religiosos que profesaban precisamente una religión o ser muy religiosos, pero cuyas vidas eran infructuosas, y por eso Cristo maldijo esta higuera como una lección objetiva para todos, para que no hubiese precisamente esa hipocresía. Segundo punto, la higuera es un símbolo en referencia a Israel. Entonces, vemos esta conexión del tema, ¿ya?, de esta parábola, de esta metáfora, de esta ilustración, de este símbolo, y vemos cómo la higuera es una parábola viva de la Jerusalén que Jesús encontró. Vemos llena de templos, con muchos sacrificios, con muchas fiestas, con muchos rituales, con muchos ritos, con muchas leyes, ¿no?, que cargaban cada vez más a este pueblo, y esto lo vamos a ilustrar precisamente con esas hojas. Pero a través precisamente del capítulo de Mateo hemos visto al Señor llamando a reflexión a su pueblo, porque su fe era ¿qué? Vacía, porque era un pueblo sin justicia, sin amor, sin misericordia. O sea que un pueblo con muchas hojas y con nada de frutos. En Oseas 9:10 vemos como desde el Antiguo Testamento Dios se había referenciado a su pueblo Israel bajo precisamente la figura de una higuera, y dice Oseas 9:10, dice: como uvas en el desierto hallé Israel, y como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Entonces vemos cómo se describe Israel precisamente como esas primicias de la higuera, que sin embargo este pueblo que hizo se apartó a la idolatría. Entonces el profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio 2 cestos, y en esos 2 cestos estaban llenos de higos, ¿ya?, unos buenos y otros malos que no se podían precisamente comer. Esos simbolizaban precisamente al pueblo de Judá, que había sido deportado, ¿cierto?, de Babilonia, pero que habían permanecido siendo fieles a Dios, y otros representaban a otros de esos exiliados que habían retornado a Babilonia, pero que se habían precisamente apartado de la voluntad de Dios. Entonces, en Jeremías 8:13 dice: los cortaré de todo, dice Dios, no dice Jehová, y no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ella. Entonces, por lo tanto, esa maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla precisamente como un símbolo del juicio de Dios contra esa generación de este pueblo de Israel, esta generación que vivió precisamente en el tiempo en que el Señor habitó la tierra. Vemos cómo precisamente a causa de esa incredulidad fue rechazado el Señor Jesucristo, y su rechazo pues trajo juicio en la destrucción posteriormente de Jerusalén en el año 70. Siguiente punto: hojas vistosas, un símbolo de la religión de Israel. Entonces, como lo hemos dicho, la higuera era precisamente un símbolo de esta generación de Israel, con muchas hojas pero sin frutos. Entonces, la noche anterior precisamente el Señor había estado en la casa
de su padre en la casa de Dios, y precisamente los había acusado y había llamado precisamente que esa casa que se había llamado casa de oración para todas las naciones, precisamente el pueblo le habían cambiado precisamente su rol y la habían convertido precisamente en una cueva de ladrones. Entonces todos esos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder precisamente esa falta de esa vida espiritual. Incluso la forma en la que habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén como aquel que venía precisamente como el nombre del Señor, era completamente ¿qué? Superficial, muy superficial. Y no tardaron, como vemos, mucho tiempo para poder cambiar ese sentir, ¿no? Declamándolo como su Salvador, para luego clamar que lo crucificara. Entonces, esas abundancias de las hojas hacían pensar, ¿cierto?, que tenían un fruto, pero que realmente carecía de él, ¿ya? Entonces, este pasaje no es solamente un evento histórico, sino que es una confrontación directa para que nosotros hoy, además, también podamos advertirnos contra una vida de solo hojas o de apariencias y que carece de ese fruto espiritual. Entonces, vamos a la aplicación de la parábola de la maldición de la higuera. Entonces, continuamos con el versículo 20. Dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate, échate al mar, será hecho. Y todo lo que pudieras en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, vemos que el Señor estaba actuando de una forma gráfica, con el fin de poder enseñar precisamente algo de mucha importancia, y que era una enseñanza que no podrían precisamente olvidar sus discípulos. Y vemos cómo también más adelante en este libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor también va a traer a colación una parábola nuevamente con la higuera. Por lo tanto, vemos que es un mensaje de vital importancia para sus discípulos. Es una seria exhortación para todos nosotros, ya que igual como el pueblo de Israel estaba llamado precisamente a ser vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios, también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir, ¿cierto?, en cualquier momento y de forma inesperada. Y lo que Él va a buscar en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestras vidas, son precisamente esos frutos. Vamos a ver que no se va a conformar que tengamos hermosos templos, ¿cierto?, hermosas alabanzas, sino que tengamos, ¿cierto?, frutos del Espíritu en nuestras vidas. En Mateo 7, 21, 23, versículo que todos conocen y sabemos, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. Entonces vemos cómo en nuestra iglesia recordamos el bautismo, cómo ser miembros de la iglesia, cómo celebrar la iglesia, la cena del Señor en nuestra iglesia, y las diferentes prácticas de formas, ¿cierto?, de los diferentes ministerios de esa misión de la iglesia. Pero hoy nos confronta la palabra del Señor para que podamos
ver si son únicamente hojas o si hay de verdad frutos del Espíritu de Dios precisamente en nuestras vidas. Punto 3. Dice que el peligro de una fe con solo apariencias, como lo veíamos en el título de la predicación, ¿no? Entonces, la higuera tenía hojas, que era un ciclo natural de la región precisamente, pero ya vemos que era una higuera que no era congruente con la realidad. En el Nuevo Testamento esto se equipara a la hipocresía religiosa, donde hay una fachada de piedad sin una transformación espiritual real. Entonces, el apóstol Pablo advierte profundamente sobre este peligro, y en la segunda carta de Timoteo 3:5, habla precisamente de esa apariencia de piedad, pero que negaran la eficacia de ella. Jesús establece un principio innegociable para poder identificar a los verdaderos creyentes frente a los falsos, y vemos cómo precisamente por sus frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la enseñanza de Mateo 7:16 enseña que por nuestros frutos, no por el alto follaje de hojas, es que somos conocidos. Entonces, la verdadera transformación interior se manifiesta de manera natural en las virtudes descritas en Gálatas 5:22-23. ¿Me ayudas, Pipe, con el pasaje? Gálatas 5:22-23. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice que no hay ley. No hay ley. Y esa es precisamente la transformación que quiere el Señor en nuestras vidas internas. Que cada vez seamos más amorosos, ¿no? Más queridos con nuestras esposas, más atentos, más especiales, más comprensivos, más detallistas. Bueno, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que podemos nosotros de diferentes maneras mostrar precisamente ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, ¿no? Esas mujeres bondadosas, ya, hermanas de nuestra congregación, con ese espíritu de paciencia, con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, ya, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, bendito sea el Señor, porque solamente por medio de Él es que podemos nosotros ser y seguir siendo transformados cada día más en esos frutos espirituales en nuestra vida. Habla acá la palabra precisamente de que nunca jamás como nadie fruto de ti, versículo 19. Volvemos nuevamente a nuestro pasaje. Entonces es claro de que este pasaje tenía como fin poder simbolizar y darnos cuenta de la maldición sobre la higuera. Tenía la finalidad de ilustrar ese juicio de Dios sobre la nación a Israel, a la que esta higuera representaba. Entonces vemos en capítulo de Marcos 12:9 que habla y dice que pues hará el Señor de la viña y vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces, unos días después, precisamente, contó el Señor otra parábola en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías, y habló con toda claridad acerca de la maldición que iba a recaer sobre ellos a causa precisamente de ese rechazo de este pueblo a Jesús. Entonces Israel había escogido para recibir y transmitir la verdad de en medio, ¿no? Vemos cómo el Señor los rescató de Egipto, vemos todo ese éxodo a la tierra prometida, y vemos cómo el Señor, ¿cierto?, los escoge como ese pueblo especial
para poder recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de ese mundo, ¿cierto? De esos pueblos paganos e idólatras. Pero vemos cómo a través del tiempo Israel se había olvidado de esa misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial, teniendo abundante follaje de hojas, pero que carecían de ese fruto de la fe y del amor. Entonces, esto provoca precisamente el edicto final de la boca del Señor en la parábola de la higuera estéril de Lucas 13, 6, 9, donde habla precisamente de un hombre que planta un árbol frutal y que espera poder obtener algún fruto precisamente de este árbol. Dice Lucas 13, 6, 9, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿Qué dice? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, ¿está qué? Estorbando. Versículo 8, entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué vemos a través de la historia, no? Que el Señor envía ¿qué? A su pueblo profetas. ¿Y qué hacían esos profetas? Ya llamaban al pueblo precisamente a ¿qué? Al arrepentimiento, al cambio de rumbo, ¿cierto? De la idolatría, bueno, de todas las cosas que vivía el pueblo precisamente de Israel. Lo vemos después de la división del reino de David, ¿cierto? El pueblo del norte, el pueblo del sur, haciéndole las diferentes advertencias, decir, mire, pues lo que le ha pasado al pueblo del norte, hagan ustedes, digamos, algo, vuélvanse al Señor, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo? Desobedecía, ¿cierto? Incluso, ¿qué hacían con los profetas? ¿Los qué? Los mataban. Entonces, está hablando precisamente esta parábola de esta higuera en medio de un campo donde viene a representar precisamente esto que hacía el Señor. ¿Y qué hace finalmente Dios, no? Envía al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con este mismo pueblo que habían rechazado a los profetas? Rechazan al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como su Cristo, como su Mesías. ¿Qué dice la palabra? Y si diera fruto, bien, y si no, ¿qué? La cortarás después. Entonces, el Señor sabía que precisamente que Israel como nación no se iba a arrepentir, ni lo iba a aceptar como el Cristo, como el Mesías. Entonces, el cumplimiento de esta maldición se cumplió posteriormente. Vemos en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Hasta acá llegaron al barrio que hay acá en la barrio inglés, Santa Fe. Bueno, ustedes van a ver el cementerio judío de acá del barrio inglés y ven por todas partes precisamente este pueblo disperso a raíz de ese rechazo del Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, dice en Romanos que algo muy bello frente a este pueblo, dice Romanos 11, 21, 25, 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo habla y dice en versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Entonces vemos como este pasaje, ¿cierto?, que habla precisamente Mateo 21, 19, que no se puede interpretar como que la nación de Israel nunca jamás llevará fruto para el Señor en el mundo, ¿no? Muchos pasajes del Antiguo Testamento señalan
que hay un futuro hermoso y glorioso para la nación de Israel, y lo vemos en Ezequías 36, 22, 26. Entonces, hablando precisamente de este pueblo de Israel, dice: por tanto di a casa de Israel, y así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre santo, el cual profanaste vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre y profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos, y yo tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Entonces, es posible tomar precisamente la figura de la higuera como una referencia a Israel, pero debe señalarse, sin embargo, que por el contexto tiene que ver con la generación, esta generación malvada y perversa en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Los dirigentes religiosos de la nación de Israel rechazaron al Señor, y a la postre la entregaron a los gentiles precisamente para que fuera ¿qué? Crucificado. Entonces vemos cómo a través de Mateo, en muchos pasajes, se habla precisamente de esa generación mala, adúltera, que demandaba señal, pero que esa señal no se le iba a dar dada, sino precisamente esa señal del profeta Jonás. Entonces puede concluirse, por lo tanto, que esa maldición fue dirigida contra la generación que vivió en los tiempos del Señor, en sus tiempos de la vida terrenal. Esa fue la generación que hizo, maltrató, y vamos a ver a partir del capítulo 24, 25, bueno, ya lo hemos visto de diferentes maneras, pero ya vamos a ver, digamos, esa especial días donde va a ser ofendido, lastimado, golpeado, rechazado el Señor Jesucristo, y vamos a ver finalmente su crucifixión en la cruz. Continuamos. Entonces, vemos en el versículo 20 del capítulo 21, dice: y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, estaban que ellos maravillados, ¿no?, de cómo el Señor Jesús le habla a este árbol, y cómo este árbol, como lo relata Marcos en el capítulo 11, dice que cuando el día siguiente volvieron a hacer el mismo recorrido hacia Jerusalén, descubrieron que tan solo 24 horas aquel frondoso árbol lleno de hojas, ¿cómo estaba ahora? Seco, estaba ahora seco. Entonces los discípulos están maravillados y decían: ¿cómo puede hacer Jesús que una higuera precisamente se seque enseguida? Punto siguiente, vamos a ver el principio espiritual en el pasaje del día de hoy. Entonces, el Señor pasa en este momento a enseñar a los discípulos. La parábola era algo visual, ¿no?, algo gráfico, una figura, pero quería el Señor enseñarlos algo espiritual. Y el Señor aprovechó esta oportunidad para enseñarles acerca de ¿qué? Del poder de la fe, y la fe unida al propósito y a la voluntad de Dios, lo cual puede hacerse mucho más, ¿cierto?, con la fe que ese milagro o ese hecho que estaban viendo ellos frente a la higuera. Versículo 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces el Señor comparte con ellos una lección sobre el poder que hay detrás precisamente de la fe, indicándole que con fe ellos también podrían, como ejemplo, realizar
un hecho como lo que sucedió precisamente con la higuera. El Señor Jesús añade además que teniendo fe con Dios, ya, sin que haya lugar, ¿qué? Sin que haya lugar a dudas, los discípulos podrían tener el poder para decirle a una montaña que se moviera y se arrojara al mar. Entonces, Él les está mostrando una hipérbola, ¿cierto? Una manera de expresar una idea exagerando precisamente un contenido. Les muestra lo que sucedió con la higuera y les da un ejemplo además que qué podría pasar con la fe, ¿cierto?, de ellos en Dios. Entonces, vemos que importante recordar que el poder que hay detrás de la oración proviene ¿de quién? De Dios. Dice que si lo que pedimos a Dios coincide con la voluntad de Dios, Dios tiene la capacidad de ¿qué? De cumplirlo. Y al mismo tiempo esto significa que las personas que oran para que la voluntad de Dios se cumpla, normalmente no piden cosas que están más allá de lo que Dios realmente quiere, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en nuestras vidas y esto es muy claro y concreto lo que enseña el Señor a través de esta aplicación. Y dice que la idea aquí, por supuesto, no es que Jesús quería que arrojaran precisamente el monte al mar, ¿no? ¿Qué está haciendo el Señor? Hablando precisamente en un lenguaje figurado. El Señor que quiere que ellos entiendan que en Él y a través de Él tendrían un poder que iría más allá de ellos mismos y que aplicando precisamente este principio ellos podrían ¿qué? Lograr cosas luego que el Señor no estuviera con ellos, o sea, cosas que habrían de porvenir. Entonces, el Señor les dice, de cierto os digo que si tuvieras fe, ¿y qué? Y no dudaréis, es una respuesta que da precisamente el Señor a sus discípulos, que aunque estos no habían hecho ninguna pregunta, a partir de aquí comienza a hablarles acerca precisamente de la fe y además de la oración. Entonces, ¿qué relación tiene el incidente de el árbol de la higuera precisamente con este principio o esta aplicación? Entonces, el Señor les está mostrando de cómo ellos podrían precisamente actuar o reaccionar frente a esa incredulidad judía y el rechazo de parte de este pueblo de Israel. O sea, ¿qué va a pasar después de que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ascienda a los cielos? Los discípulos, ¿cierto?, los discípulos van a quedar precisamente sin el Señor, ¿no?, sin esa compañía que era el que les mostraba precisamente estas aplicaciones. Dice ya en nuestro amado aviso, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Ya? Entonces, ese Señor los estaba precisamente preparando, ¿ya?, para que ellos pudieran ser testigos y que pudieran hablar precisamente del Señor Jesucristo. No iba a ser fácil, ¿no? Porque vemos cómo había esa oposición de este sistema religioso, de esta nación judía, acerca precisamente del Señor Jesucristo y acerca también de sus discípulos. Versículo 22. Dice, todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, el que creyere y no dudare, será hecho lo que dice, ¿cierto? Dice acá en la palabra del Señor. Entonces, todo milagro es producido, ¿por qué? Por la fe en Dios. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre, ¿para qué? Para alcanzar las cosas por nosotros mismos. Por ende, nosotros debemos descansar precisamente
es en el poder y la gracia del Señor. Y aquí podemos nosotros encontrar ese gran secreto, ¿cierto?, de todo milagro que produce la fe en Dios. Marcos 11:20 es un versículo paralelo precisamente a este pasaje de Lucas. Y dice, Marcos 11:20, Pipe, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Los está alentando a la fe como un medio para ellos, a través de las dificultades o las diferentes situaciones que podían vivir o que iban a venir. Si los discípulos tienen precisamente fe en Dios, entonces pueden tratar con el problema de la falta del fruto de este pueblo de Israel y pueden eliminar obstáculos grandes como las montañas. Entonces Jesús no estaba hablando acerca de tener fe en la fe o en uno mismo, ¿cierto? Ambas ideas que son muy utilizadas hoy en día, ¿cierto? Y lo vemos por medio de las redes sociales, por TikTok, por Facebook, por Instagram, ¿cierto? Como personas alentando a las gentes en sus propias, ¿cierto?, cosas que pueden hacer. Yo lo viví, ¿no? Y yo creo que muchas personas hemos vivido cuando centramos nuestras fuerzas en nosotros mismos, nuestro ego, ¿ya? Todas las cosas que a veces hacemos nosotros, desenfocándonos precisamente en la fe en el Señor, en Dios. Y hablaba precisamente nuestro hermano Geo al respecto. Entonces, ¿qué advierte Dios frente a la fe? Dice Santiago 4:3, dice: pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, está hablando el Señor Jesús acerca de esa fe, no en el Dios verdadero, ¿no?, sino fe en sueños, en ideales, en aspiraciones, en ideas de cómo creemos que deben ser las cosas, cómo deben ser las cosas, cómo deben ser las cosas para nosotros, ¿ya? Cuando nosotros ponemos la confianza en el dinero, en la plata, ¿cierto?, creyendo que la plata y el dinero es la solución para todas las cosas, ¿ya? Entonces estamos poniendo nuestra confianza no en Dios, sino en el dinero, en las riquezas. Dice: y la fe que mueve montes es confianza desinteresada, firme e incondicional. ¿En quién? En Dios. Es creer en la verdad y en el poder de Dios, mientras procuramos nosotros, ¿qué?, hacer esa voluntad. En la última cena el Señor manifestó a los 12 discípulos, Juan 14, 13, 14. Algún varón que me ayude a leer ese pasaje. Juan 14, 13, 14. Ya estamos finalizando. Juan 14, 13, 14. Que se anime. Voluntario, Jonathan, ayúdame con la lectura. Amén. Entonces vemos un requisito más del Señor Jesús para poder pedir, ¿cierto? Que lo hagamos en nombre de ¿quién? En nombre del Señor Jesucristo, concertado precisamente con su propósito y con su voluntad. Entonces, el Señor se refiere a este tipo de milagros de la siguiente manera.
de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, ¿será qué? Hecho. Estos versículos, ¿a qué se refieren? Se están refiriendo a que nosotros podemos pedir ese poder que el Señor nos dé, ya, la facultad de poder mover montes, ¿cierto? Para, o pedir poder para que nosotros podamos pedir milagros para la propia satisfacción nuestra, para el propio bien nuestro hacia nosotros mismos. Y dice que si conocemos que la voluntad de Dios, ¿cierto? Eliminar una cierta dificultad, entonces podemos orar con la confianza absoluta de que así se hará. Entonces, precisamente esta expresión acerca de la fe que puede mover las cosas aparece también en Mateo 17:20, donde dice que Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, vemos que está hablando precisamente de arrancar montañas de raíz, y esta expresión de arrancar montañas de raíz era una expresión que usaban precisamente en la comunidad judía por diferentes maestros o líderes espirituales, que la usaba precisamente haciendo referencia a suprimir problemas o dificultades o superar esas dificultades. Por lo tanto, no debemos interpretar estas palabras literalmente, ¿no? Lo que está hablando el Señor es que si tenemos esa verdadera fe, y la oración tiene además el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla en conformidad con ¿qué? Con la voluntad de Dios. Entonces, uno de los problemas más grandes que tiene el hombre es el pecado, ¿verdad? Estos son como una gran montaña, ¿no? Gran montaña que nos impide el acercarnos a Dios y tener una relación con Dios. Miqueas 7:19 habla precisamente de esto. Dice: y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepulturará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué estamos viendo en este pasaje, no? Que ese poder que hay, o que nos está hablando precisamente el Señor, de mover montañas, ¿cierto? Lo vemos reflejado en la parte espiritual. Y en la parte espiritual vemos que a través de la misericordia de Dios con nosotros, ¿cierto? Él tiene la potestad de sepultar nuestras iniquidades y echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, ¿cierto? Porque el Señor es grande y misericordioso, y vemos a través de Él la grandeza de su amor hacia nosotros. Entonces, lo mismo podemos decir en frente a las dificultades que encontramos en la obra de Dios. ¿Qué dificultades podemos ver? Pues lo podemos ver como cuando Zorobabel, después de regresar al pueblo de Israel, de regresar del cautiverio de Babilonia, en medio de las luchas y de diferentes debilidades y enemigos, vemos la palabra del Señor haciendo referencia de ese poder. Zacarías 4:7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracias a ella. Entonces, no debemos quitar precisamente la fuerza de esta promesa, ni restarle precisamente el valor. Tanto en la esfera física como en la espiritual, los apóstoles habían estado haciendo cosas que podríamos nosotros considerarlos imposibles. Vimos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro caminando sobre las aguas, ¿cierto? Vimos a través de el libro de Mateo también, ¿cierto? Expulsando demonios. Vimos en el libro de Hechos, y yo creo que ahí podemos encontrar toda la cantidad
de milagros, de sanaciones, ¿cierto? De lo que ellos pudieron hacer, ¿no? Grandes señales, sanaban en nombre del Señor Jesucristo. Vemos a Pedro sanando al cojo, vemos a Pedro resucitando a Dorca, ¿no? Con el poder del Señor. Y en la vida de todos nosotros hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos también algo en particular. Y en ese caso podemos estar plenamente confiados en que ese algo se podrá hacer. Entonces, en tal sentido, Jesús nos dice que todo lo que pidiéramos orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Entonces, Dios desea que sus hijos le pidan de manera y manteniendo precisamente ese pedido. Pero no solamente que pidan, sino que también busquen y que además se la pasen ¿qué? Buscando, y que toquen y que además sigan ¿qué? Tocando. Y es a través de esa persistencia que Él promete bendecir. Mateo 7:7 dice el Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, dice que se le abrirá. Entonces Dios está prometiendo que siempre recibirán, que siempre encontrarán y que siempre tendrán que esa puerta abierta. Amén. Entonces el Señor dijo que la duda era un gran obstáculo para poder recibir lo que pidamos por fe. Y esto se manifiesta cuando oramos por algo en que no tenemos mucho interés, ¿cierto? O por lo tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. Santiago lo expresa de la siguiente manera en Santiago 1:6-8. Dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pedir teniendo fe en Dios, ¿cierto? También tiene ciertas limitantes. No es que el Señor nos esté dando una fórmula mágica en que cada vez que vengamos a Él vamos a encontrar, ¿cierto?, una respuesta mágica de lo que queremos. Pedid y no recibís, porque pedir mal para gastar precisamente en vuestros deleites. Entonces no tenemos que, cuando Jesús enseña cómo mover precisamente las montañas por la fe, dijo explícitamente tener fe en Dios, y es Dios el que lo hace, y nuestra confianza se apoya precisamente en Él y a través de su voluntad revelada, ¿no? Lo que encontramos precisamente en la palabra del Señor. ¿Qué dice en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué es orar con fe? Orar con fe no significa únicamente estar seguros de lo que pedimos y que eso va a suceder, sino que debemos asegurarnos también de que lo que pidamos se ajusta a lo revelado por Dios, porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos dice. La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. No solo así tenemos una plena garantía de cómo recibir lo que estamos pidiendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, que dice la palabra, que el Señor nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los invito para que nos pongamos en pie y finalizaremos recordando que tanto Pablo como Judas nos están pidiendo que podamos nosotros además orar en espíritu, y vemos como en Efesios 2:8 dice que por medio de los unos los otros tenemos entrada por un solo espíritu al Padre. Entonces, los unos y los otros, ¿no? Gentiles y judíos, quienes por el Hijo tienen entrada precisamente al Padre. Cristo derrama su sangre preciosa y nos limpia de pecados, y eso hace posible que nosotros podamos entrar, ¿cierto?, al Padre por medio de ese Espíritu Santo, que es el que nos guía. La ayuda del Espíritu Santo
es precisamente la que se ve en medio de nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, muchas veces no sabemos qué orar, ¿no? Muchas veces no sabemos qué pedir, muchas veces no sabemos, no sentimos esa compasión, ¿cierto? ¿Por qué orar? Pero el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que intercede en nosotros, ¿ya? Intercede precisamente por nosotros y con nosotros, ¿ya? Cristo intercede, como lo decía mi hermano Geo, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros, pero el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es el que está intercediendo precisamente en nosotros para podernos mostrar precisamente lo que debemos orar y cómo lo debemos orar. Voy a hacer un ejercicio muy pequeño para que cerremos el tiempo de hoy. Los invito para que se den la espalda, nos vamos a arrodillar, los que puedan, desde luego, en sus sillas. Y vamos a pedirle al Señor que en este momento, ¿cierto?, nos muestre precisamente en nuestras vidas, en nuestra iglesia, precisamente qué es lo que necesitamos, ¿cierto?, dar en ese fruto espiritual en nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras situaciones, por hermano que está al lado, son diferentes situaciones que estamos viviendo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, contra nuestros esposos, en nuestra iglesia misma, familias, matrimonios, que están pasando por diferentes situaciones. Que el Espíritu del Señor, ¿cierto?, nos guíe en este tiempo de oración. Vamos a orar 3-4 minutos, los invito para que demos la espalda, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar, ¿cierto? A orar al Señor que nos pide, que oremos, que vengamos a Él y que podamos nosotros poner precisamente en el Señor esas peticiones que Él nos ha mostrado que debemos hacer. Dice precisamente ese versículo hermoso, Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Y de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Mis hermanos, gracias por su disposición en sus corazones, gracias por sus oraciones también, y que el Señor todo misericordioso nos escuche. Gracias, mis hermanos.